Carlos Isdedo, responsable del área de ciberinteligencia de Internet Security Auditors y analista de inteligencia que ha desarrollado su trayectoria profesional en las fuerzas y cuerpos de seguridad en los ámbitos de análisis operativo, táctico y estratégico. Y ahora mismo acabas de publicar, además, un libro que es Open Source Intelligence, que donde se recopila, junto a Vicente Aguilera, entiendo, muchos conocimientos en torno al mundo de los SIN y para investigar en concreto personas e identidades en Internet. Bien, el público que tenemos en Think Tank es fundamentalmente investigación privada y seguridad privada. ¿Qué les dirías, Carlos, de tu área? ¿Quién eres tú relacionado con la ciberinteligencia? Explica un poco tu trabajo y qué puedes ofrecer a este colectivo. Bueno, pues principalmente tengo la suerte de poder trabajar actualmente, de desarrollar mi labor en Internet Security Auditors, ¿no? Pero tengo un bagaje profesional, siempre he estado relacionado directamente con investigaciones y bueno, pues ahí lo que me ha dado ha sido una experiencia y para saber, ¿no? Ya no únicamente dónde obtener información, sino también una metodología, ¿no? Yo he sido analista durante muchos años y eso lo que me ha permitido es no únicamente centrarnos en todo lo que es el tema de la obtención, que está muy de moda actualmente. Por desgracia, a todo le llamamos SOSIN, cuando no es SOSIN, únicamente son herramientas de extracción. Y en este caso, pues mediante este libro quisimos un poco plasmar esa metodología, ¿no? de análisis que tiene que haber siempre detrás de cualquier investigación. Vale, dices que el OSINT no es todo. De hecho, parece que es como la panacea, que uno se va a meter en un ordenador y que de repente ahí va a salir todo lo más grande de cualquiera, ¿no? Efectivamente, esto no es así, ¿no? Tenemos que tener presente que el OSINT siempre ha estado, ¿de acuerdo? Actualmente está de moda y todo el mundo habla de OSINT, todo el mundo hace herramientas de OSINT, pero el OSINT se ha utilizado toda la vida. Incluso detectives hace 1000 años, pues ibais al cementerio para saber si siempre estaba muerta o no. O sea, podemos hablar de 50.000 tipos de casuísticas relacionadas. Está relacionado ahora con el mundo de Internet, pero no es así. Correcto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que actualmente sí que tenemos, por una parte, tenemos lo que es el mundo físico y por otra parte tenemos el mundo virtual, ¿de acuerdo? Y cada vez pues, lo tenemos más interconectado. ¿Por qué? Por el tipo de tecnología que utilizamos y el tipo de vida que llevamos, pues cada vez nuestra vida virtual tiene casi más presencia que la física. Y por lo tanto, podemos obtener muchísima información del ámbito ciber, por decir algún ejemplo. ¿Qué sucede? Que sí que aparecen herramientas que nos pueden ayudar a extraer información de redes sociales, por poner un ejemplo, pero, claro, es únicamente una fase. El OSINT realmente es Open Source Intelligence, como comentas anteriormente. ¿Qué significa? Que hay que procesar esa información, hay que analizarla y tiene una finalidad, ¿no? Que es, bueno, si depende del tipo de cliente, pues tiene una finalidad u otra. Puede ser inteligencia o realmente judicializar un proceso. Pero ¿cuál es el problema? Que está tan de moda que todo el mundo hace OSINT cuando realmente lo único que está haciendo ha hecho una extracción de información de un perfil de Twitter o de un perfil de Facebook o ha encontrado una información por Internet. Pero eso no es OSINT. Pues realmente necesitas saber para qué necesitas información, necesitas evaluar esa información, saber si es provechosa o no, si igual lo único que está provocando es infoxicarte, ¿de acuerdo? Tener información que realmente no es de interés y a partir de ahí, bueno, necesitas analizarla, procesarla para generar un informe de inteligencia, en este caso, pues un proceso final para un cliente. Y hay esa distinción, ¿no? Y un poco falta que la gente acabe de entender esa distinción, de que todo lo que aparezca en la palabra OSINT no es OSINT, son herramientas de obtención, que sería una de las fases que se utiliza en el OSINT, que sería la recopilación de información. Claro, porque en sí mismo lo que es la obtención de información se hace desde diferentes colectivos, ¿no? En periodismo también se utilizan en el mundo de marketing digital, también se utilizan ahora muchas herramientas para realizar también productos relacionados con reputación y demás, que también se extraen a través de, bueno, pues estamos viendo que ahora en diferentes congresos, pues a veces digamos que lo que cambia es la herramienta en sí, pero realmente, has dado en el clavo, ¿eh? La gran mayoría de herramientas que se están vendiendo, comercializando, como que hacen OSINT, están enfocadas o han sido enfocadas o diseñadas principalmente para todo el tema de marketing, para el tema de reputación, de marca y tal, pero lo único que hace es analiza unos datos, o sea, extrae unos datos, te hace unas estadísticas y te presenta un informe como si fuera un informe reputacional. Error. Como lo único que se está dando ha sido, ha hecho una extracción, ha hecho una estadística y te presenta un informe. Eso no es OSINT, ¿de acuerdo? Hay que tener muy presente. Para que haya OSINT realmente tiene que haber un analista detrás. Un analista o un investigador, para mí yo asimilo, ¿eh? Cuando hablo de analista o investigador, para mí es lo mismo.
tiene que haber un analista o un investigador que detrás ayude a analizar esa información. Porque que haya, primero, las máquinas todavía no saben detectar correctamente la ironía. No saben detectar, no analizan correctamente todos los idiomas. No saben detectar, ya no únicamente la ironía, ¿no? Depende qué tipo de memes o de coletilla que tú le pongas o los puntos suspensivos detrás de una frase, ya le cambia el sentido. Todo eso las máquinas no saben. Hace falta un analista detrás realmente para que le dé sentido a esa información. Sí que las herramientas son necesarias para que nos ayudan mucho, pero también hay que tener presente cuál es el objetivo de mi investigación. Ya no únicamente en el ámbito policial, en el ámbito de investigación como es el vuestro o periodismo. Últimamente puedes ver que hay extracciones, se presentan gráficos de extracciones de información de una cuenta de Twitter, por poner un ejemplo, pero pensemos que esa información que plasman como inteligencia realmente lo único es, en una fecha en concreto, han extraído una información de Twitter y la han plasmado gráficamente, pero no sabes realmente ni cómo ha evolucionado esos seguidores, ni cómo ha evolucionado esos mensajes, simplemente es una foto fija. Y eso realmente no es inteligencia, realmente es una foto en un momento en concreto con unos datos. No te aporta gran cosa. ¿Por qué? Porque 2 minutos antes o 2 minutos después, la inferencia que tú sacas puede ser incorrecta. Bueno, entonces efectivamente nos encontramos ahora en una explosión donde es muy complicado aunar el sentido, ¿no?, de todo esto, dependiendo del área donde uno venga, y en donde vemos que hay toda una, vamos a ver, generación, porque bueno, yo ahora estoy siguiendo en la medida de mis posibilidades Cyberwall, y digo en la medida de mis posibilidades porque efectivamente si tú no tienes un bagaje en cuanto una base de programación elemental, ya no te digo para cierto tipo de cosas, pues sí, te sirve como nociones, ¿no? Como para poder utilizar herramientas, sí, pero sí. Entonces, claro, te das cuenta de cómo está todo entrelazado. La ciberseguridad, la ciberinteligencia, a veces incluso la investigación o la obtención de información. Vamos a dejarlo como obtención, sí. Pero falta ese hilo, ese conocimiento donde las preguntas, donde ¿para qué lo quiero? ¿Lo puedo utilizar yo ahora en este momento? ¿Para qué me va a ser útil? No sé si... Porque yo veo que hay mucha gente que tiene muchas capacidades de programación, te hacen unos scripts maravillosos que consiguen de repente sacar un montón, pero digo, bueno, ¿y esto tú para qué realmente? Nos encontramos con dos vertientes. La primera es, por ejemplo, y uno de los motivos por el cual escribimos el libro fue, la primera parte del libro muestra cómo obtener información sin tener que tirar de esos famosos scripts que comentas, ¿de acuerdo? Puedo obtener la misma información de forma manual que mediante script. Mediante script me puede ayudar. Y es un poco lo que comentas, ¿no? Sí que cada vez aparecen más herramientas que obtienen información. Pero tú puedes realizar un análisis perfectamente de una entidad, persona física, jurídica o cualquier tipo, únicamente tirando de herramientas web o similar. No hace falta que seas un genio programando ni que te hagas tus propios scripts. Puede haber circunstancias donde un script te pueda ahorrar horas de trabajo. Pero, o sí, puede hacerlo perfectamente sin scripts. Facilita el trabajo. Pero hasta hace unos años se hacían perfectamente sin ese tipo de... O sea, no es necesario. Y un poco, por ejemplo, la formación que daremos Vicente y yo en Cyberworld va un poco enfocado para poder demostrar que no hace falta ser un gran conocedor. Tienes que tener una metodología, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí saber exactamente en función de lo que comentabas, en función del tipo de información que yo quiero representar cuál es mi intención, qué herramientas o páginas web o servicios puedo utilizar para obtener esos datos para luego, no olvidemos, analizarlo, ¿de acuerdo? Claro, sí que puede haber, y eso es un error entre comillas, porque tú puedes obtener, de repente sale publicada en Twitter o en cualquier otra red social, una herramienta que hace esto, extrae la información. Mira, por poner un ejemplo, el otro día, hace un par de semanas, surgió en Twitter, que fue un poco la relevación, donde apareció una herramienta que te cogía y de los últimos tweets te hacía circulitos, ¿de acuerdo?, donde marcaba tus últimos, cuáles eran tus personas más afines, ¿no? ¿Qué sucedía? La gente empezaba a utilizarlo, te hacían tus grafiquitos muy bonitos, ¿no? Donde aparecían tres círculos concéntricos donde aparecía la información, históricamente usuarios que podían ser relacionados contigo. Incluso más de una persona me preguntó, oye, ¿esto lo puedo utilizar como herramienta SOSI? Digo, depende. ¿Sabes cómo funciona la herramienta? No. Pues tenemos un problema, porque realmente no sabes qué tipo de algoritmo estás haciendo. ¿Qué sucede? Cuando luego analizabas la herramienta, tenía en cuenta los retweets que tú hacías, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo único que si tú no sabes cómo funciona la herramienta, tú
en un momento determinado utilizo una herramienta donde genera un círculo de proximidad o de afinidad de diferentes perfiles de Twitter pensando que es el círculo próximo, porque yo quiero hacer una aproximación o cualquier otro tipo de elemento, y resulta que esa herramienta, como no sé cómo funciona, lo que yo estoy intentando plasmar no es lo que yo creo que plasma. ¿Qué sucedió? Pues que esa herramienta es muy fácilmente manipulable, porque yo ahora mismo cojo mi perfil y empiezo a retuitear a gente que no tengo habitualmente contacto, pero cuando alguien intente sacarme el círculo cercano de Twitter, le van a salir una serie de perfiles que no tienen nada que ver conmigo, como una prueba de concepto, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también. Esa herramienta está muy bien, pero tienes que también saber cómo funciona, porque puedes estar extrayendo información. Si esa herramienta tiene un fallo o esa herramienta que está hecha tiene un defecto malintencionado, toda la información que tú extraigas con esa herramienta va a estar contaminada, porque no va a ser real. Bueno, claro, ahí está todavía un poco las carencias que tiene el Big Data en cuanto a poder analizar también grandes cantidades de datos, porque todavía no hay, posibilidades realmente, y los datos, el dato en sí como sí suelto, pues efectivamente puede estar colocado, manipulado, puede estar ahí puesto de repente, o poder tener sesgos. En el caso de a veces de los bancos, ¿no? Que decían que antiguamente pues eran los hombres los que abrían las cuentas, y puede uno llegar a decir que las mujeres no abren cuentas, ¿no? Y estás haciendo, o sea, que efectivamente hay muy variable, ¿no? A mí me parece fundamental. Mi objetivo, por ejemplo, con el DEDCAM, yo siempre hablo del detective 4.0. Yo sé que el ciberdetective es una ilusión, es una utopía, en cuanto que si eres ciberdetective quiere decir que está arreglado y que de alguna manera tienes un objetivo y un fin para esa investigación que estás haciendo, ¿no? Pero bueno, dejémoslo en Detective 4.0, en que tú buscas una transformación, y creo que el OSINT o la obtención de información para realizar inteligencia, que para el detective es su propio informe, porque luego su decisor, que va a ser el cliente, va a decir si hace o no hace algo. Luego, en sí, el informe del detective es inteligencia, ¿no? Es, fundamental en su formación, ¿no? A mí me gustaría un poquito cuáles son las sensaciones en el trato que tú has podido ver en los detectives, las reticencias o no. ¿Dónde crees que está la confusión a la hora de entender esta nueva, no sé si nueva o ampliación, ¿no? de obtención de información? Yo me he encontrado algunos detectives que piensan, son los menos, que piensan que lo que es la obtención de información en el ciberespacio únicamente es algo que actualmente es propiedad suya, ¿de acuerdo? Y a los que nos dedicamos al tema de investigación de muchos años nos ven como si fuéramos unos intrusistas. En cambio, la gran mayoría ven posibilidades de sinergia. ¿Por qué? Porque hay detectives jóvenes que sí que tienen facilidades para adaptarse a las nuevas tecnologías. Hay otros detectives que no son tan jóvenes y que ven que hasta el momento había muchas posibilidades de investigaciones que se les quedaban, que no podían acceder a ellas porque no tenían estos conocimientos, quizás por el tipo de investigación que era, y que se dan cuenta de que ya hay empresas, que hay organizaciones donde es muy fácil hacer sinergias, ¿de acuerdo? En el cual tú puedes tener una investigación determinada que en un momento determinado, para una parte concreta, puedes necesitar un apoyo, ¿de acuerdo? De profesionales en el tema de obtención de información. Entonces, me encuentro las dos formas. La primera, que no, todo soy yo y no necesito a nadie, ¿de acuerdo? Que ahí vemos también que luego suceden las cosas que suceden. Y por otro lado tenemos, pues una gran parte colectivo que se dan cuenta de que los que pueden, tienen capacidades, intentan formarse. En este caso, por ejemplo, en el último curso que hice de técnicas de detección de OSINT, la gran mayoría eran detectives. Y la segunda parte es, hay otros que se ve que les llegan casos o investigaciones que son muy grandes y que por mucho que ellos quieran no tienen capacidad. Bueno, lo que hacen es delegan esa parte de la investigación, pues en este caso, pues a empresas como la nuestra, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se genera esa sinergia. ¿Por qué? Porque ellos pueden dedicarse a hacer otras investigaciones, nosotros solucionamos ese problema y en ese aspecto la verdad es que no estamos teniendo ningún problema, al contrario. Estamos viendo que realmente la gente está muy receptiva para poder llevar a cabo esas sinergias. Muy bien. Y en el ámbito, por ejemplo, ¿cuál es el perfil de tu cliente? ¿Más empresa grande, más sí, por encima, o pymes, por encima de, porque claro, por encima de 250 trabajadores ya se considera, ¿no? que ya son compañías grandes, y no sé si a lo mejor en el ámbito del análisis de la inteligencia lo tienen delegado más en consultoras o lo que podamos llamar Big Four o otro tipo de
de análisis. Hasta hace poco sí que te puedo comentar que había el mercado de la ciberinteligencia enfocado tal como lo comentas, sí que había 2 o 3 grandes empresas que eran los que se te llevaban el gran pastel, ¿de acuerdo? Pero también te voy a comentarte que, por suerte, también no están estáticas, ¿de acuerdo? No únicamente como tengo estas de referencia, es que eran las que habían. Hace un año, las únicas que habían, pues eran, no vamos a decir nombres, ¿no? Vale. Pero había 3 o 4 empresas en las cuales eran los que se llevaban este tipo de contratos. ¿Qué sucede? Bueno, conforme van apareciendo nuevas empresas, o en este caso, mi empresa tiene 20 años, no es una empresa nueva en la cual trabajo. Bueno, pero hace un año que abrimos el área de ciberinteligencia. Bueno, pues hay, por ejemplo, grandes organismos a nivel institucional que han delegado en empresas un poquito más modestas, que no son estas Big Four, pero grandes procesos. Por ejemplo, las últimas elecciones las llevamos la monitorización digital nosotros, de todo lo que eran amenazas, en este caso en el ciberespacio, que pudiera afectar a los actores principales, ¿no? Bueno, pues ganamos el concurso y lo pudimos realizar nosotros. Cuando hubo la cumbre climática también en Madrid, en este caso también la realizamos nosotros. Por lo tanto, sí que hasta hace unos años sí que había la concepción de que las grandes consultoras eran las que se llevaban, en este caso, los grandes concursos, pero en este caso va cambiando. ¿Por qué? Porque finalmente ya no buscan únicamente el nombre, buscan un resultado, buscan un producto. Y lo que intentamos es, bueno, pues que ese producto sea lo más... Y a lo que me preguntabas, sí que tenemos grandes empresas, grandes multinacionales, organizaciones públicas, pero también estamos encontrando, y en ese caso yo he sido siempre partícipe de no cerrar las puertas, sino por mucho que mi empresa está acostumbrada a trabajar con grandes empresas, también, por ejemplo, han venido particulares en los cuales hemos trabajado perfectamente, ¿no? Cosas muy puntuales, muy pequeñas, que necesitaban algo muy concreto y hemos trabajado, ¿no? O incluso con bufetes, con agencias de detectives, pues también que tienen bastante trabajo, no pueden asumirlo, en este caso, bueno, pues nos delegan parte de la investigación digital a nosotros. O sea, no nos hemos centrado, o en este caso menos, nuestra empresa no se ha centrado únicamente en un estamento, ¿no? En grandes consultorías, sino que la gente empieza un poco también a ver que no hace falta ser una Big Four para dar informes de calidad, ¿no? Que en definitiva es lo que buscan. También tengamos presente que al final, en este mundo, como en el mundo de detectives y cualquier otro, al final todo se sabe, ¿no? Entonces, cuando presentas informes, pues la gente habla y al final, pues el boca a oreja es lo que finalmente más funciona. ¿A ti te ha sorprendido, no sé desde hace cuánto tiempo, a lo mejor has estado más cerca a lo que es el mundo de la investigación privada, ¿no? Que pues de 2 o 3 años a esta parte, pues también hay una eclosión de encuentros que ha permitido que también el detective haya salido de su propia cueva, ¿no? Porque estábamos un poquito en nuestro mundo, mientras que fuera estaban pasando otras cosas. A ti que vienes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y ¿te ha sorprendido un poco la reglamentación? ¿Entiendes de alguna manera a veces la reticencia, también al tener conocimiento de muchas cosas, pero ¿entiendes a veces esa parte de proteccionista a veces del investigador privado? Yo puedo llegar a entenderlo. ¿Por qué? Porque hasta ahora, bueno, no estaba regulado y tenían su parcela, ¿no? Teníais vuestra parcela y ahora parece como que alguien quiere quitar parte de esa parcela, ¿no? Pero yo, y lo he comentado con varios porque he tenido la suerte de participar incluso en varios eventos y uno que organizaste tú, fue un placer participar, que sobre todo, en vez de verse como una reticencia, lo que hay que ver es sinergias. ¿Por qué? Porque, por un lado, podemos ayudar a capacitaros. Por otro lado, podemos ayudar en un momento determinado, nosotros podemos llevar investigaciones privadas nuestras y en un determinado momento podemos ayudar detectives para esa investigación que estamos llevando en el plano físico, perdón, en el plano ciber, pasarla al plano físico, ¿no? Sí, te entiendo, sí. Es mayor ver todas esas sinergias que se pueden crear entre los ciberinvestigadores, en este caso, y los detectives 4.0, ¿no? Pues en vez de verlo como algo que es mío y los demás son los intrusistas, decir, bueno, vale, hay trabajo para todos, ¿cómo podríamos hacer? Pues para llegar a realizar unas sinergias que fueran positivas para todo el mundo. Yo veo bastante, en ese caso, que cada vez hay mayor apertura de mente en ese aspecto. Sí, que puede haber es inevitable porque además es que, vamos a ver, ante una necesidad y alguien la tiene que cubrir y si no hay alguien de conocimiento, pues es evidente que alguien tiene que hacer algo que está demandando el mercado, ¿no? Pero me refería más que nada a que hay también mucho desconocimiento en cuanto a la normativa que yo creo que demasiado estricta, ¿no? Pero bueno, es la que tenemos, ¿no? Y que hace que a veces no se entienda el que diga, no, estos quieren su chiringuito. No, vamos a ver,
no se trata de eso, se trata es que tienen, bueno, a mí me han venido 2 veces a verme el libro, quiero decir, a que estás un control, una serie de cosas que en el momento que pasas al lado de inteligencia, vamos a dejarlo así, porque todavía es como mucha cosa difuminada, pues de repente se diluye ese control, esa vigilancia, esa protección también al ciudadano, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si también esa otra parte de las personas que dedicáis al mundo de la inteligencia lo entendéis también. Bueno, yo en tu caso, bueno, que tengo constancia además de eso, de la sinergia con detectives, si no, no estarías dando cursos para que aprendan, ¿no? Pero que si entiendes precisamente el que, bueno, pues que la reglamentación para la investigación privada es muy dura y muy clara, e incluso a veces es contradictoria con lo que demanda el mercado. Yo imagino que poco a poco esa normativa, bueno, se irá adaptando a la realidad. Muchas veces nos pasa igual en el Código Penal u otras normativas, ¿no? Que sacan una primera versión y a partir de ahí, bueno, poco a poco en función del día a día del uso, bueno, pues se tiene que ir puliendo para adaptarse a la realidad, ¿no? Que muchas veces una cosa es lo que se hace en un despacho, se crea la norma y luego ves que el día a día, bueno, pues a lo mejor hay que pulirlo, ¿no? Yo creo que en el futuro se pulirá para que pueda ser un poco más laxa en ese aspecto. ¿Tú no te dedicas tanto al tema de, bueno, no sé, yo, del tema de a lo mejor relacionado con la inteligencia, con UMIN, con toda una serie de conceptos que vienen más de la parte militar, que se están traduciendo ahora un poco a lo que es la parte más de la empresa, ¿no? Que se está viendo como un trasvase del mundo militar a lo que, bueno, pues a lo que son diferentes departamentos empresariales, ¿no? Que se pueden dar tanto de la pequeña hasta la gran empresa. Para terminar, entonces, me gustaría, ¿qué es lo que, cómo definirías tú entonces lo que vendes, la ciberinteligencia, el producto que estás vendiendo? Claro, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, siempre es como en muchas ocasiones, no tienes que ponerle un título, ¿no? ¿De acuerdo? En este caso, pues creas un área, tienes que ponerle un título. En este caso, pero muchas veces la ciberinteligencia es bueno decir, como un paraguas, pero ese paraguas lo que nos va a conllevar es, siempre va a ir el tipo de investigación en función de las necesidades del cliente. ¿Por qué? Porque puedo tener un cliente, como puedo hacer el CNPI, que lo que busque es pues una monitorización de activos en unas elecciones, por poner un ejemplo, ¿no? Puedo tener otro cliente que lo que diga, oye, estoy recibiendo unas amenazas, quiero saber quién hay detrás de esas amenazas, ¿de acuerdo? O sea, puede variar mucho, ¿no? En función del tipo de cliente, el tipo de realización. Hay otros simplemente, oye, mira, tengo que hacer un análisis, tengo muchísima información y lo que quiero es un análisis para poder extraer pues inteligencia de toda esta información que tengo de un tema al respecto. O sea, ese aspecto es complejo el poder decir cuáles son las principales líneas, ¿no? En las cuales trabajamos. Trabajamos con muchísimas líneas. Trabajamos hay gente que reputación digital, ciberinvestigaciones. También nos encontramos con muchas personas, desde el simple hecho de que te secuestran una cuenta y tienes que hacer las gestiones necesarias para que recupere esa cuenta en la red social, porque es de muy interés. O sea, tocamos muchos palos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No tenemos una única línea de decir, bueno, ciberinteligencia hace esto, no. Ciberinteligencia es un paraguas que cubre muchísimas necesidades. Tengamos presente que el término ciberinteligencia, en función de con el que hables, si se dedica al análisis de eventos de un ordenador, te va a decir que hace ciberinteligencia del análisis de incidentes o ciberinteligencia porque hace análisis de malware. O sea, ciberinteligencia es muy ambigua, ¿no? En ese aspecto. Es un paraguas que se utilizará para muchas cosas, siempre y cuando teniendo presente que la metodología que vas a utilizar es la metodología que comentabas tú del tema de obtención de información, y a partir de ahí necesitas, bueno, pues ser muy metódico para poder recopilar la información de forma correcta, analizarla de forma correcta y analizarla para poder, en este caso, el decisor o el cliente, pues darle un producto que pueda ser de sus necesidades, ya sea como inteligencia o para presentarlo en un juzgado, que muchas veces es lo que sucede. Y tenéis, en vuestro caso, vais entiendo, como expertos, no como peritos o al juzgado, ¿no? Porque entiendo Aquí podríamos empezar a tener una discusión sobre qué entendemos por perito, ¿de acuerdo? Perito, en principio, es una persona que tiene experiencia en un campo, ¿de acuerdo? Aquí ya empezaríamos a... Sí, no voy a divagar porque yo sé que cualquiera que lo vea me va a decir, no le has dicho tal, no le has dicho cual, no le has dicho lo de las amenazas que pueden tal. Y realmente no es mi objetivo. Mi objetivo es la sinergia. Entonces... No. Y sobre todo lo que me refiero, que hay muchas ocasiones que cuando viene una persona a hablar con nosotros, su intención no es presentar en un juzgado y presentarlo como un perito.
sí que puede haber ocasiones que lo necesiten, pero la gran mayoría de veces lo que quieren es inteligencia, ¿de acuerdo? Quieren saber qué hay detrás. A partir de ahí ellos tomarán las medidas que necesiten o que quieran o que consideren oportunas, ¿no? Pero que varía mucho lo que comentaba. Siempre lo principal es saber para qué el cliente que necesita esa información. Ha habido casos en los cuales hemos necesitado tirar de detectives. Se ha hecho, o sea, en ese aspecto no es una cosa que digamos, no, todo es nuestro, no colaboramos, no. Al final lo que se trata es de lo que hemos comentado. Sinergias, hay veces que viene un cliente y lo deriva un detective o viceversa. No es únicamente... Perdón, dime. No, yo no quiero entrar, ni mucho menos, porque no es que no es el motivo del vídeo entrar en, porque cada uno tiene sus aspectos. Creo que aquí es necesario ahora sumar fuerzas. Creo que la obtención de información en redes, los datos, es fundamental para preinvestigaciones, sobre todo para detectives, y a la hora de realizar su trabajo, te puede ahorrar trabajo luego de calle. Entonces, bueno, es importante. Es verdad que el tema hablas de amenazas, de tal, ya cuando hablamos de temas de posibles delitos, ahí no vamos a estar de acuerdo nunca. ¿Entiendes? Porque ahí sí es que es verdad que me tira lo que, en principio, hay una ley clara que dice, a partir de que estás contratada para investigar hechos y conductas de otra persona, ha hecho un contrato, hechos y conductas de otra persona, el Tribunal Constitucional ha considerado incluso que creo que la IP como dato privado, a partir de ahí, exclusiva y excluyente. ¿Qué es lo que sucede? Que de manera ciber, pues no hay investigadores privados preparados. Ahí entonces es necesario esa colaboración, no sé si contractual, de conocimiento. Claro. Piensa que en muchas de estas investigaciones que les estoy comentando, yo vengo contratado por un detective. ¿De acuerdo? Entonces, el que ha realizado la relación contractual con el cliente ha sido el detective. El detective, por decirlo, me contrata para que le ayude en su investigación. Bueno, que ya te digo que para mí en el caso del think tank pienso que es necesario y ojalá en los planes de estudio pues hubiera más aprendizaje de herramientas como la del libro, ¿no? ¿Cuánto va a estar el próximo curso? Pues en principio en septiembre, si no pasa nada, en septiembre, octubre. No tenemos todavía claras las fechas porque principalmente lo hacíamos en presencial y mi intención es hacerlo en presencial porque realmente es donde las sinergias personalmente allí entre diferentes colectivos y personas que atienden, realmente es donde en los cafés donde más se aprende quizás, ¿no? La formación en sí. Pero... Y a veces es que no van los ordenadores, basta que vayas y dices, oye, que es que no me dices que hagas control tal, pero es que no me va a mí. Ese es el problema. Muchas veces en los cursos virtuales, si tú estás físicamente es muy sencillo. A ver, vamos a ver qué te pasa. Y se mira, se arregla. Y para mí personalmente los cursos presenciales es donde está el alma, ¿no? Realmente de los cursos, de ese roce, de ese explicar experiencia, que realmente en el virtual también se da, pero no tiene esa profundidad, ¿no? En ese aspecto. Pero sí, tal como comentas, yo creo que realmente aquí se trata de sobre todo, realizar sinergias, de intentar, nosotros por nuestra parte intentamos colaborar con el detective siempre y cuando en cualquier tipo de necesidades, incluso la formación, que en otras circunstancias podría decir, no, yo realizo ese tipo de trabajo, no quiero formar a nadie para que no lo haga, no, todo lo contrario. O sea, pensamos que realmente la gran mayoría de lo que comentaba, de servicios vienen mediante detectives, por lo tanto, y hay tanto trabajo, por desgracia hay tanto trabajo en ese aspecto, que no se trata de hacernos la cama. Un ejemplo, por ejemplo, fue el tema del libro. El tema del libro, cuando nos sugirieron de su realización, pensamos que queríamos mostrar un manual para que alguien desde cero pudiera realizar investigaciones. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, por suerte, hay muchos detectives que lo han comprado y nos están felicitando porque le están ayudando a poder tener acceso a una serie de ofertas que antes no podían, ¿no? Entonces, es un poco el planteamiento que hacemos tanto en las formaciones como en el libro. Pues muchísimas gracias. Lo dejamos ahí. No sé